Bienvenidos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, primera impresión, Luis. Primera impresión es muy clara, no debe sorprender a nadie este número, podría haber sido mayor. Y yo creo que acá lo que hay que tener en cuenta es, más que la foto, cómo viene el futuro, digamos, ¿no? Yo creo que acá hay que partir de un error básico, a mi juicio, de diagnóstico que tiene el gobierno respecto a la inflación. Hace tiempo que el gobierno viene sosteniendo que la inflación no es un tema monetario, ¿no es cierto? Y la verdad que lo que enseñamos en las universidades y lo que indica la experiencia es que la inflación es básicamente, en países donde no tiene moneda, porque nosotros no tenemos moneda, es básicamente un tema monetario. Y lo más grave de esto es que como piensan o sostienen que esto es así, no les importa el déficit fiscal financiado con emisión. Y la verdad que el problema que tenemos acá es el déficit fiscal y la emisión, que financia el déficit fiscal, y que como viene la mano, yo te diría que la tendencia no la veo decreciente de la inflación. Entonces, porque no veo que cambie el diagnóstico, y la ministra no habló nada de este tema de la emisión monetaria, solamente habló que iba a respetar el plan del Fondo Monetario, que dice que no se puede emitir más del 1% del PBI, cosa que ya ha sido superada, y que sigue, el otro tema dramático es que sigue con el control de precios, digamos, ¿no? Y más nefasto todavía, que se ha sentado a la mesa del control Augusto Costas, ¿no? Costas, Sí. que fue el creador del dramático Precios Cuidados, y que ahora forma parte de la mesa del control, y la señora ministra dijo que no iban a permitir aumentos desproporcionados, ¿no? Nadie sabe que son desproporcionados, por otra parte. De manera que es un tema muy complicado, porque de nuevo no veo que cambie el diagnóstico, ¿no es cierto? Ramiro. Ahora, primer punto, este es un modelo económico que solo se encuentra es un rejunte de ideas que solo se encuentran entre los escombros del muro de Berlín. O sea, no va a salir nada bueno de acá. En consecuencia, todos estos controles cambiarios, controles sobre las importaciones, controles sobre absolutamente toda la economía, intentar desde la burocracia, desde la poltrona, manejar la vida de 47 millones de habitantes, va a salir mal. Por eso ningún país intenta hacer esa política económica. Lo que intentan hacer el resto del mundo es otorgar la libertad y respetar los derechos de propiedad, y que cada uno encuentre la mejor manera de desarrollarse económicamente. Está bien, pero no es menos cierto que la pandemia ha trastocado algunos de esos principios en algunos lugares que no estaban habituados y han tomado decisiones de una heterodoxia no habitual, digamos, en fruto de las circunstancias extraordinarias. Es cierto que en la Argentina no es fruto de las circunstancias extraordinarias, es lo ordinario hacer ese tipo de decisiones. ¿Cuánto hay de pasado y cuánto hay de presente en esta lógica de desconfianza creciente que Argentina está teniendo, incluso frente a un escenario relativamente, entre comillas, despejado de vencimientos de deuda a partir del 2000 hasta 2026, 2027, digamos? Déjame marcar un punto ahí. ¿Viste cuando Macri perdió el acceso al crédito en dólares, ¿no? El modelo económico se le colapsó. Lo que acaba de suceder el mes pasado es que muy posiblemente el gobierno argentino haya perdido también el crédito en pesos. Es decir, los argentinos ya no quieren ni financiar, el mundo no quiere financiar a la Argentina, y los argentinos dijeron hasta acá, no queremos más deuda de Argentina. En consecuencia, el gobierno ahora se encuentra en una situación que para financiar el estado presente, el déficit fiscal de 8 puntos del PBI, lo único que tiene es nada más que la maquinita. En consecuencia, Argentina está entrando en este momento al régimen de 3 dígitos de inflación. Vos no imaginás una inflación abajo de 100% En este modelo económico, la consecuencia natural de esto son 300% de inflación con esta magnitud de déficit fiscal. Recién estamos entrando a la puerta, a los 3 dígitos de inflación, algo que cualquier economista te está diciendo: no abusen con el déficit fiscal, porque esto primero lo financias con deuda, después aumentando con impuestos, todo eso se agota y después te encontrás con un déficit fiscal descomunal y nada más que con la maquinita para financiarlo. Esa es la situación actual de Argentina, y en consecuencia, si no hacen el ajuste, Argentina se camina directo a 3 dígitos de inflación. Luis. Coincido y creo que estamos en un sendero muy claro en ese sentido, ¿no es cierto? Porque de nuevo, esta gente, la única manera de corregir esto es corrigiendo las medidas económicas, hacer un plan económico, un programa económico, porque esto que ha hecho la ministra, este anuncio de medidas, es un mamarracho, es una ensalada de cosas. Mamarracho, así lo tilda. Es un mamarracho, sí, siendo generoso, digamos, ¿no?
porque además hay una mezcla de medidas ortodoxas con heterodoxas, ¿no es cierto? Entonces yo no sé cómo va a ser el choque cuando Cristina vea que si se avanzan en algunas medidas ortodoxas, que básicamente son que va a converger con el equilibrio fiscal, que van a gastar solamente lo que se recauda, que van a seguir con el Fondo Monetario, con el plan del fondo, porque no sé qué opina Ramiro, pero es absolutamente incumplible en esta altura del partido, y van a poner, según el fondo, tasas positivas, seguimos con el control de precios. Entonces, la verdad que lo que enseña la historia política, la teoría política de los populismos, cuando llegan a esta etapa que, como decías, no tiene financiamiento genuino, hay dos alternativas: o cambia, que no van a cambiar, o se radicaliza. Y lo que está pasando en este momento es que se va a radicalizar, y entonces lo que también enseña la teoría política es cuando se radicalizan, lamentablemente con el tiempo, si siguen insistiendo con esto, vamos a llegar a esta hiperinflación o inflación alta, como quiera llamarla, y el gobierno empieza a temblequear, y es altamente probable, de acuerdo a lo que enseña la teoría, insisto, que el gobierno caiga, digamos, ¿no? Institucionalmente. Si no, se convierte en una autocracia directamente, como es hoy Turquía, por ejemplo, ¿no? ¿Usted imagina que hay una especie de riesgo institucional en puerta? No tengo duda. No sé si en puerta, pero si la inflación sigue cayendo al 6, 7, 8, 9 y se produce el choque, que a mi juicio inevitablemente se va a producir. ¿Qué es el choque? ¿El choque con quién? El choque entre lo que piensa el Instituto Patria y lo que piensa, entre comillas, o lo que anunciaron en las medidas económicas. ¿Usted cree que las dos cosas no pueden convivir? ¿O No. que el Instituto Patria se impone y cambia la política económica, pero no en el sentido del que usted desearía? Sí. O finalmente se impone, si es que hay alguna chance, Batakis, la ortodoxia y un ajuste drástico en las cuentas públicas. Sí, sí. Lo que pasa es que Batakis, con todo respeto, no es una ortodoxa 100%, digamos, ¿no? No, está claro, no, porque sí, por esas medidas ortodoxas que recién le mencioné, el equilibrio fiscal, etcétera, etcétera, primero que no lo va a poder lograr, y segundo que va a tener la oposición total del Instituto Patria, digamos, cuando empiece con las tarifas y demás. Bueno, en ese punto quiero algunas cosas, Ramiro, yo estoy con vos, pero Javi Lanari, te quiero sumar, ¿qué más hay respecto a este dato, el de 5,3%? Mientras con ello estamos expectantes porque está surgiendo información en cuanto a qué van a hacer las organizaciones sociales, que van a resolver en minutos si acampan o si desconcentran en distintas asambleas que están empezando en distintos puntos de la Argentina. Bueno, algunos datos, Paulino. Primero, hay que decir que este mes de junio del 5,3% es el tercer peor mes del año. El peor había sido marzo, con 6,7%. Lógicamente todavía no estamos contemplando julio, que algunos pronostican que va a ser la inflación más alta del año. Después te doy otro dato, el 36,2% que tuvimos de inflación en el primer semestre del año ya superó el 33% que había pronosticado Martín Guzmán el año pasado para todo el año. Es decir, en 6 meses se comieron la inflación presupuestada para el año 2022. Y el último dato que te doy, quizá de color o anecdótico, hasta la propia Felisa Micheli, ustedes la recordarán, ex ministra de Economía, pronosticó un 80% de inflación para el 2022. Ramiro. A ver, 5% de inflación mensual es anualizada 80%. Es decir, en este momento ya los precios están viajando al 80%. Agosto, julio va a estar dando entre 8 a 10. Entre 8 y 10. Entre 8 a 10. Porque que el piso es 8, julio, Sí, este mes. Sí, sí. Y después agosto también. Porque cuando No se es una empiecen inercia que frene, No, decís. ni por casualidad. Ni por casualidad, porque los efectos de los faltantes que va a haber en todos los sectores económicos, ahí va Eso porque a imponer unos nuevos precios. Por los nuevos cepos a las importaciones, por las restricciones, Están muchísimas empresas están teniendo un montón de problemas y están directamente parando las líneas de producción. Entonces Argentina está entrando en una recesión y a los 3 dígitos de inflación. Ahora, y nuevamente esto es consecuencia natural de este modelo económico, no es que tuvieron mala suerte. O sea, vos gestaste esto, Cristina Kirchner elogió en su libro, sinceramente, al ministro de Economía de la tercera presidencia de Perón, Helbar. La actual ministra de Economía también elogió a Helbar. al Helbar.
El modelo de Helbar termina en un Rodrigazo y fueron la puerta a los 3 dígitos de inflación. Así que es natural que si elogian a Helbar, terminemos en 3 dígitos de inflación. Busquemos el video cuando Batakis dice que Helbar fue el mejor ministro de Economía de la Argentina. Busquémoslo porque es una de las especies perlitas cuando asumió Batakis que no todos vieron. Me quedo pensando, Luis, quiere decir que estamos frente a una situación que el paso del tiempo hace que sea más compleja, no menos compleja, y que el paso del tiempo hace que sea al mismo tiempo más difícil la resolución por la perspectiva de la acumulación de temas y problemas que se van gestando. Todo esto lo pongo en perspectiva porque hay gente que nos está mirando y dice, perdón, están hablando de una inflación de 100%, están hablando de meses de 8 pisos de inflación, el que estamos transitando y el que viene. Muchos tienen trabajo por cuenta y orden propia. Muchos son independientes, muchos van a buscar el mango día tras día. Sí. Tenemos un tercio de la economía informal en términos de empleo. Más en los autónomos. Más el zapato que aprieta en los que tienen salarios fijos, que discuten en paritaria, etcétera, pero que en general venían mejorando en los primeros 4 meses del año, solo ese sector, y que empezó ahora una pulsión que veremos cómo termina. O sea, vos estás viendo que efectivamente la Argentina entró a discutir estas cosas y de estas cosas no sale salvo con un choque, para un sentido o para el otro. Sí, no sé si saldrás con el choque o será peor el asunto, pero lo que es seguro que cuando vos tenés un gobierno que no tiene ni credibilidad ni confianza, cuando tenés un gobierno en el cual se están peleando permanentemente y no hay un rumbo fijo, yo te diría que el escenario es claro en el sentido de cómo sigue esa película, ¿no es cierto? Va a seguir con mayor inflación, como decía, y con mayor crisis política, porque no debe engañarse la gente que las 2 o 3 reuniones que tuvieron el presidente y la vicepresidenta implican un acuerdo político. Eso no es un acuerdo político, eso fue una tregua con bandera blanca por parte de Alberto Fernández, que ya el presidente no tiene nada. Entonces, si el presidente no tiene nada y la que manda es Cristina, y Cristina sigue insistiendo que el déficit fiscal no genera la inflación, va a seguir la emisión, va a seguir la inflación, va a aumentar la pobreza, y yo te diría que el escenario que uno puede prever lamentablemente es que a la crisis política y económica que nadie puede discutir, yo le tengo mucho más miedo a la crisis social, digamos, ¿no? Porque la pobreza hoy está arriba del 40 cómodamente, y con estos niveles de inflación que decía Ramiro, va a ser mucho peor la pobreza. Gracias, Luis. De nada. Enorme placer. Ramiro, lo último breve. Sí. Ayúdame. ¿Tu perspectiva para esta inercia implica una inflación de piso 80 o vos crees que el piso es 100? No, en este momento ya las proyecciones privadas rondan en 90% para el año, pero muy probable ya este año cerremos en 3 dígitos de inflación. Dada las decisiones que se tomaron este mes y dada la situación de que el mercado dijo basta, no te financio más, Argentina ahora le va a dar a la maquinita a velocidades que están por fuera de todo el acuerdo del FMI. O sea, el dólar a 300 no es caro para vos. No, comprar dólares en Argentina es un derecho humano. Es un derecho de protección, digamos, ¿no? Es un derecho humano. A la propiedad, digamos. Un derecho humano a la protección de gobiernos socialistas. Y si me permitís una observación respecto al dólar, porque la gente está preocupada. ¿Por qué sube el dólar? Primero, porque no tenemos moneda. Y segundo, porque se invirtió la curva de demanda con el dólar, con las corridas. Una curva de demanda normal, cuando vos sube el precio de las heladeras, baja la demanda de heladeras. Cuando vos tenés un problema como la corrida del dólar, se invirtió la curva de demanda. Quiere decir que cuanto más sube el precio, más sube la cantidad demandada y se genera un círculo vicioso que es la famosa corrida alimentada por la inflación y que no tenés moneda, digamos. Gracias, Luis. De nada. Gracias, Ramiro. Por favor. Esto decía Batakis, con esto me voy al encuentro de Helio. Hablando de lo que contaban, la admiración a Helbar.